Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto saludarles en esta tarde en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a esperar un pequeño momento mientras algunos hermanos se conectan y dándole gracias a Dios por su gracia, por su misericordia que nos permite nuevamente estar aquí en este canal de Facebook Radio para poder traer un mensaje de esperanza a través de la palabra de Dios. Porque es necesario entender que este evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones como está escrito en su palabra y luego vendrá el fin. Gloria a Dios. Vamos a estar haciendo una oración para dar inicio y pedirle al Espíritu Santo que nos dirija en esta preciosa tarde de jueves. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, amado Rey del cielo y de la tierra, te damos gracias en esta preciosa tarde porque nos permites una vez más estar aquí delante de tu presencia para bendecirte, para adorarte, para exaltar tu nombre. Dios, glorifícate de una forma especial. Que cada persona que se conecte, Dios, puede recibir un mensaje de vida. Que la palabra de Dios no vuelva vacía, sino que produzca el plan y el propósito para el cual ha sido traída. Dios, gracias por mi hermano que en esta tarde se va a disponer para conectarte contigo, Dios, que lo primero, y te damos gracias en el nombre poderoso de tu amado Jesucristo. Gloria a Dios. Hoy estoy aquí en mi casa, como siempre estoy transmitiendo, pero hoy me encuentro con mi hermano Clarence, que está por ahí. Gloria a Dios. Acompañándonos. Gloria a Dios. Es una bendición tener al hermano aquí en la audiencia. Y nos gozamos, de verdad que sí, en la presencia del Señor. Amén. Y esta tarde quisiéramos hablar un poquito acerca de la obediencia. Y cuando hablamos de obediencia, hay muchas cosas por cumplir en el reino de Dios, porque ayunar es obediencia, orar es obediencia, caminar conforme a la palabra es obediencia. Es necesario entender que muchas cosas nos llevan hacia la obediencia. Y yo quisiera tomar la parte de lo que es la oración para iniciar este tema de lo que es la obediencia, porque él dice orar sin cesar, dice la palabra. Y si nos manda a orar y no oramos, entonces ¿qué estamos siendo? Desobedientes. Cuando le habla a Pedro y le dice que se lo lleva a orar, y Pedro no ora porque los encuentra durmiendo, ya estaban en desobediencia a los discípulos que había llevado porque no estaban orando. Y él les decía, la verdad el espíritu está dispuesto pero la carne es débil, velad y orad para que no entréis en tentación, les decía. Entonces qué importante, hermano, usted y yo entender la obediencia y que la oración nos fortalece para que usted y yo podamos estar firmes y no seamos desobedientes en el momento de la prueba, en el momento de dificultad, en el momento de los problemas. Usted y yo podamos salir avantes en el nombre de Jesús. Con la ayuda de Dios, primeramente salir avantes. Pero si no hemos orado, si no hemos obedecido a la palabra, difícilmente, hermano, vamos a ser obedientes. Vamos a ir a la palabra. Y como lo decíamos, que íbamos a tocar el tema de la oración en el capítulo 6 de Efesios, cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia, y no solo digo a la iglesia de Éfeso, sino todos aquí como iglesia, nosotros como iglesia, hermano, necesitamos entender que nos manda a orar en todo tiempo. Dice la Biblia en el capítulo 6, verso 18, y les dice a la iglesia, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos, a fin de que al abrir mi boca me ceda la palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Algo entiende el apóstol Pablo y por eso él pide a la iglesia que empiece a orar por él, que empiece a orar para que esté firme. Porque la Biblia dice, nos enseña, el que cree estar firme, mire que no caiga. Pero un cristiano firme es un cristiano que ora, un cristiano que está pendiente y sostenido por la presencia de Dios. Y la recomendación ahí que nos hace dice orando en todo tiempo. Entonces usted puede estar bañándose y orando, así como mucha gente canta y adora y glorifica a Dios en diferentes lugares. Así de igual manera, hermano, cuando estamos bañando, cuando estamos en el baño, cuando vamos de paseo, cuando caminamos, por ahí necesitamos entender que usted y yo, hermano, somos obedientes cuando estamos orando en todo tiempo. La iglesia necesita orar, la iglesia necesita clamar, porque el que no ora, hermano, es un cristiano que está débil espiritualmente. Y la Biblia habla varios ejemplos de hombres que dejaron de orar y
perdieron la obediencia. Pero en esta tarde, hermano, queremos enfocarnos un poco en las recomendaciones de Jesús. En Lucas capítulo 18, le habla a la iglesia, hermano, de la importancia de la oración. Por eso mucha iglesia hoy en día, hermano, es una iglesia floja, una iglesia que no camina en santidad, en integridad, en obediencia. ¿Por qué? Porque, hermano, es una iglesia que no ora. Y el libro de Lucas le decía en el capítulo 18, Lucas 18.1, vamos a estar leyendo un poquito de esta porción. Lucas 18.1, y dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ve el mensaje de Jesús para este pueblo de hoy, hermanos. Si Jesús le recomendaba a la iglesia primitiva orar, ¿cuánto más ahora tenemos que orar? Que las redes nos invaden con tanto pecado, que hay tanta malicia, que hay tanta maldad, que hay tanta brujería, ahora tanto pecado que se ha legalizado. Entonces la iglesia necesita obedecer en la oración. Y yo quiero preguntarle a usted que me escucha: ¿está orando usted? ¿Está clamando? ¿Está pidiendo? ¿Está buscando la presencia de Dios? Porque leíamos en Efesios: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y con toda perseverancia. Y aquí Jesús se sienta y le habla a sus discípulos y les hace ver, hermano, la importancia de orar. Dice: también les refirió una parábola sobre la necesidad. Yo quiero preguntarle a usted que me escucha: ¿siente usted la necesidad de orar? Porque muchas veces sentimos necesidades y nos la aguantamos, ¿verdad que sí? Tenemos la necesidad de comer y nos aguantamos. Ay, no, mejor no me voy a comer eso. Pero la oración es algo que usted y yo no podemos aguantar, hermano, porque nuestra vida espiritual se debilita, nuestra vida espiritual se sale de los planes de Dios. Un cristiano que no ora, hermano, fácilmente cae en pecado, fácilmente, hermano, es llevado cautivo. ¿Por qué tanta iglesia hoy en día, hermano, permite el pecado en sus hogares? ¿Por qué se desvían tanto del propósito de Dios? Porque no es una iglesia que ora. Y el consejo de Jesús para la iglesia en Lucas 18.1 les decía, les refirió una parábola sobre la necesidad. ¿Qué necesidad hay en nuestra vida de orar? Tiene que estar esa necesidad dentro de nosotros. Yo no puedo acostarme sin orar, no puedo, hermano, vivir sin orar, no puedo estar sin orar, porque tiene que ser una necesidad. Y si Él nos manda a orar, es un paso de obediencia a la oración. A veces creemos que la obediencia es solo que congregarse, o la obediencia es solamente que Dios nos mandó a obedecer su palabra en algunos aspectos, pero no, hermano, la oración es importantísima, sí. Entonces, si el cristiano no ora, difícilmente va a poder ser obediente a Dios. Diciéndoles: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo aquel juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre y halle fe en la tierra. Una historia muy corta pero muy acertada nos da Jesús, hermano, porque nos hace ver la importancia de orar. Dice: obedecer es orar, hermano. Él nos manda a orar, obedezca, ore. ¿Cómo cuesta? ¿Cuánta batalla hay en la oración, hermano? Tenemos sueño, cansancio, pereza, hay entretenimientos para que la iglesia no ore. Por eso vemos una iglesia que no ve milagros, una iglesia, hermano, que no puede reprender demonios, porque es una iglesia que no obedece en la oración, no oran. Y el cristiano fortalecido es un cristiano de oración. Y Jesús le refiere, hermano, la importancia de orar, y le pone el ejemplo de esta viuda y el juez injusto. Cuando relata este es un juez injusto, nos hace ver, hermano, que esta viuda no tenía oportunidad contra aquel juez. Esta viuda, hermano, llevaba el caso perdido, porque este hombre no quería atenderla, no quería ver su necesidad, no quería atender el problema que ella tenía. Pero dice que la persistencia de la oración o la búsqueda de esta mujer, hermano, diciéndole al juez que le hiciera justicia a su adversario, dice:
aunque ni temo a Dios ni a hombre, no sé por qué esta vida me molesta. Es cuando llegan a cobrar a su casa y a cobrar hasta que paga. Gloria a Dios, hasta que paga. Pero aquí no se trata de pagar, hermano, sino de orar, de buscar, de ser obediente a las promesas de Dios, porque hay una respuesta en la oración, hay una bendición en la oración, hay una fortaleza en la oración en nuestra vida. Si Jesús le hace ver a los discípulos que hay respuesta, porque si este juez injusto le trajo respuesta a esta mujer cuando no había esperanza, dice, ¿no hará justicia Dios a sus escogidos? Somos escogidos de Dios. Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, dice la palabra. Si es capaz de juntamente con Él, es necesario entender que usted y yo, hermano, tenemos una herencia en los cielos, y por eso la importancia de preservar nuestra vida en obediencia, en oración, hermano. Vuelvo a repetir, valga la redundancia, porque orar es obedecer. Porque podemos poner muchos ejemplos. Abraham obedeció, llevó a Isaac allá al ¿cómo se llama? Y lo ofreció en el monte Moriah. Y la Biblia habla de ejemplo de obediencia. Pero, hermano, usted y yo necesitamos obedecer en lo primordial que es la oración. Cuando usted y yo no obedecemos en lo primordial que es la oración, ¿qué pasa con nuestra vida? Estamos diciendo que no necesitamos de Él. Vea lo peligroso que es. Y por eso Jesús le enseña a sus discípulos y les hace ver la importancia de la necesidad de orar y no desmayar, dice. Orar siempre y no desmayar. Porque Él va a hacer justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche. Dice que se tardará en responderle. Lo pone en signo de pregunta. Pero ¿por qué Dios se tarda en responderlos? ¿Por qué Dios se tarda en responder a nuestra vida? Porque muchas veces, hermano, no estamos orando, no somos lo persistentes, no estamos ahí en la brecha. Dice la palabra, y busqué un hombre que hiciese vallado a favor de la tierra para que no la destruyese. Dice, y no lo hallé. Yo quiero preguntarle a usted que me escucha, ¿será que Dios nos está encontrando en nuestra vida ese hombre que haga vallado por nuestro barrio, por nuestra familia, por nuestro país? Oiga, porque muchas veces no estamos haciendo vallado, hermano. Y Él manda en toda época y en todo tiempo. Él manda, hermano, que los hombres levanten manos a Dios, dice, sin ira y sin contienda. La palabra es muy clara y nos hace ver la importancia de orar. La palabra es muy clara y nos refiere, hermano, a la necesidad de orar. Esta viuda, dice la palabra, que logra su objetivo a través de la persistencia. Y hace un hincapié ahí, esta palabra dice, oíd lo que dijo el juez injusto, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Hermano, usted y yo a Dios no le agotamos la paciencia cada vez que vamos a tocar la puerta. Él está con los brazos abiertos para recibirnos, para que usted y yo, hermano, le contemos nuestros problemas, para que usted y yo le demos todas nuestras necesidades. Pero muchas veces, hermano, no hemos entendido el plan y el propósito de Dios, no hemos entendido el llamado, no hemos entendido que es a través de la oración que nuestra obediencia va a ser perfecta, que nuestra obediencia va a ser completa. Es necesario entender que el cristiano que no ora es un cristiano fracasado. Es un cristiano derrotado, un cristiano que no va a ver la gloria de Dios en su vida, hermano. Y necesitamos en este tiempo hombres que obedezcan al llamado de la oración. Hombres y mujeres que obedezcan al llamado de la oración. Porque usted y yo, hermano, Dios nos está llamando a orar. Dios nos está llamando a orar, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Leímos lo que Pablo le escribía a los efesios. A los tesalónicos les dijo, orad sin cesar, hermano. A usted y a mí Jesús nos recomienda aquí en Mateo, hermano, la persistencia. La palabra dice en esa cita muy conocida de Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero no nos gusta orar, hermano, la verdad es esa. ¿Para qué nos vamos a engañar? Es más bonito estar entretenidos en otras cosas, es más bonito estar hablando, hermano, tantas cosas que perdemos el tiempo, pero la oración es más importante. La oración es una necesidad dentro de nuestra vida. El cristiano que no ora, hermano, es un cristiano que no va a ver la gloria de Dios. Muchos hoy en día, hermano, van a perder la salvación porque han descuidado la importancia de la obediencia a través de la oración. Yo le pregunto, ¿está usted orando? ¿Está obedeciendo a Dios el llamado de la oración? Jesús les refirió la parábola sobre la necesidad de orar siempre.
Oiga, no vaya uno al baño, que es una necesidad. Ya sea el 1 o el 2, como decimos aquí en Costa Rica. Cualquiera de los dos, hermanos, ya con 8 horas de que usted no vaya al baño, hermanos. Es una desesperación tan terrible, pero que pasara eso en nuestra vida, hermano. La necesidad de orar. Que usted y yo nos sintamos desesperados si no estamos hablando con Dios, si no estamos buscando la presencia de Él, si no nos estamos acercando a Él, hermano, en oración. Porque eso necesita la iglesia de hoy. Hoy la iglesia no necesita entretenimientos, que hay tanto entretenimiento, mimo, danza y cuánta cosa han llevado a las iglesias. Hermano, hoy la iglesia necesita orar. La iglesia no necesita conciertos, hermano. Hoy vemos cómo los conciertos se llenan, oiga. Pero si fuera, hermano, una vigilia de oración, ¿usted cree que se llena el estadio? Difícil se va a llenar, hermano. Cuando es un concierto hasta pagan cientos de colones y miles de colones para ir hermano, a salir más vacíos de lo que fueron. Más vacíos, oiga, porque en esos conciertos lo que se mueve, mire, es lo económico nada más. Nunca se hace con un sentido de adoración a Dios. Desde el momento que le ponen un precio, hermano, a la entrada, y ya eso lleva una ganancia. Claro que el obrero es digno de su salario, pero, hermano, son sumas millonarias lo que se llevan esa gente en los conciertos. Son millones. Pero hagamos un concierto de oración. Oiga, hagamos una vigilia de oración. Hagamos un ayuno y oración, ¿verdad? 3, 4, 5, 6. Llegan, hermano. La gente no ha entendido la importancia de la oración. Dice que Jesús, cuando era muy oscuro, iba a un lugar secreto y ahí oraba. Él oraba, estaba orando en todo tiempo. Jesús oraba. Él oraba, dice que se apartaba a orar. Sí, el Hijo de Dios tenía que orar, hermano. Era obediente al Padre, buscándolo en oración. Era, oiga, parte de la obediencia de Jesús era orar, hermano, orar. Pero la iglesia hoy no quiere orar. Aleluya. Dios. Queremos que no se le vaya el gozo. Una de las cosas también, hermano, que impide la oración, porque mucha gente no ora porque sabe que está molesto con alguien. Saben que están enojados con algún amigo, con algún hermano, con algún compañero. Entonces yo no puedo orar porque estoy bravo con fulano. Pero la Biblia nos manda a perdonar, hermano. Nos manda a perdonar. Usted está perdonando, ha perdonado, tiene algún resentimiento que impide su oración. Es que yo no recibo respuesta a la oración, por eso no oro, hermano. Pero analicemos nuestra vida, pesemos nuestro caminar en Cristo. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué está sucediendo en nuestra vida? Que no hay respuesta a la oración, porque la Biblia dice que Él va a responder. Todo el que pide llama, todo el que toca se le abrirá, y todo el que pide recibe. Y es ahí donde la iglesia necesita analizar su vida, hacer un barbecho. Hermano, ¿qué está pasando con nosotros? Si hay resentimiento, si hay odio, si hay amargura, si hay celos amargos, ver realmente lo que está depositado en el corazón para arrancar aquello que impide nuestra vida entrar hasta el trono de la gracia y alcanzar oportuno socorro. Hay gente que después de que ora, hermano, se siente más vacía y más muerta. Qué raro. Oré y me siento más vacío. Cierto que viene contraataque del enemigo cuando oramos. Claro que viene contraataque. Y a veces no es un estado de ánimo, hermano. Usted cuando ora no es un estado de ánimo. Tiene que sentirse en la gloria. No, hermano. Usted ya oró y tenga la confianza de que Dios lo escuchó y que Él va a orar. Pero hay gente que se siente más decepcionada después de haber orado. ¿Y por qué pasa? Porque en el corazón hay cosas que no están bien delante del Espíritu Santo. Es ahí donde Dios nos llama, es ahí donde el Espíritu Santo, hermano, nos hace ver la importancia de sacar aquello que no está bien para que nuestra oración fluya, para que la obediencia fluya en nuestra vida. ¿Qué pasa con una persona que no ha ido a entregar sus cargas a Dios, que no ha ido a orar? Fácilmente, hermano, se desliza hacia el pecado. Una persona que no ha ido a orar, surge un problema y de una vez aquel problema lo envuelve, lo saca de sí, le roba el gozo, la paz, la alegría y hasta lo lleva muchas veces al pecado. Y es ahí donde la iglesia necesita la oración, la obediencia hacia la oración, la obediencia de clamar, la obediencia de pedir, la obediencia de orar en todo tiempo, la obediencia de estar buscando y tocando a la puerta del Todopoderoso. Eso es obediencia, hermano. Tocar a la puerta del Señor es obediencia. Es importante entender que, hermano, si la iglesia no ha entendido que orar es una obediencia en su vida, Satanás le ha engañado de tal manera que no puede desarrollar el llamado en el ministerio. Mucha gente está
está diciendo, pero ¿cuál es mi ministerio? ¿Por qué no me habla el profeta? ¿Por qué no me habla el otro? ¿Por qué no me habla del llamado, del ministerio que yo tengo? No, estás en oración. Usted lo que necesita es orar. Usted lo que necesita es orar, hermano, orar. Y Dios va a ir acomodando cada una de las cosas, cada pieza en su lugar, cada circunstancia, hermano, porque muchas veces cuando Dios no nos contesta, cuando creemos que tenemos un ministerio, porque hay gente que no está capacitada para decírsele, mira, usted tiene un llamado tal, se enferma la persona. Entonces es mejor que oremos para que venga el Espíritu Santo y nos fortalezca y nos capacite para poder sobrellevar la carga, aleluya. Y Mateo capítulo 6, versos 14 y 15 habla de perdonar para que la oración pueda entrar hasta el cielo, hermano. Yo quiero que usted se pregunte, ¿hay algún tipo de resentimiento en su corazón? ¿Hay algún tipo de odio? ¿Hay algo en su vida? ¿Hay una raíz de amargura? ¿Hay un resentimiento del pasado? ¿Es que me hizo mamá? ¿Es que me hizo papá? ¿Es que el vecino me dio? ¿Es que tú no sabes el dinero que me deben? Tantas circunstancias, hermano, que el hombre vive, por las cuales puede guardar resentimiento y no haber perdonado. Y la oración, hermano, por eso la persona no siente deseos de orar, porque hay una raíz la cual no lo deja acercarse a orar en todo tiempo. Amén. Yo le pregunto, hermano, ¿usted puede orar con toda libertad? ¿Puede levantarse o su corazón todavía está lleno? Dice, quiero que veamos algo en Mateo capítulo 6, verso 14. Libro de Mateo capítulo 6, verso 14. Gloria a Dios. Porque es importante, hermano, perdonar y ser libre de todo lo que estorba en la oración en nuestra vida. Porque si no, nuestra oración va a ser intervenida por el enemigo. Aleluya. Mateo capítulo 6, verso 14. Santo es el Señor. Dice, hermano, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, dice, os perdonarán también a vosotros vuestro Padre Celestial. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, dice que el Padre también nos perdona. Pero si yo no perdono, tampoco Él me perdona. Y es ahí donde no se desarrolla el plan y el propósito de Dios en nuestra vida para que seamos obedientes. Es importante la obediencia, el perdón y la obediencia. Claro, Dios me manda a perdonar. No importa el daño que usted haya sufrido, no importa la calumnia, no importa, hermano, si usted lo difamaron, si a usted lo hirieron, si ha sido abusado. Es que usted no sabe lo que me hicieron. Hermano, yo no necesito saber lo que a usted le han hecho. El que necesita saberlo, Dios, cuénteselo a él, oración, y perdone. Dígale, Señor, yo decido perdonar, soltar y dejar libre a esa persona. Yo decido liberarme de esa carga para que mi oración tenga efectividad, para que mi obediencia, hermano, sea perfecta, para que mi obediencia se cumpla cada día. Yo necesito entender la importancia, Señor, de ser obediente a través de la oración. Y perdonar quita los estorbos de la oración. Quita los bloqueos mentales de la oración. Oiga, gente que llega a orar, hermano, y no puede orar porque están tan llenos de resentimiento, de amargura. Es que papá me hizo y tal vez papá murió hace 20 años. Es que mamá me maltrató y mamá murió hace muchos años y no han podido soltar esa parte. Es ahí donde el Espíritu Santo nos manda a ser obedientes, hermano, porque el tema se llama la obediencia. Pero como les decía hace un momento, valga la redundancia, cuando hablamos de obediencia muchas veces creemos que, mira, aquel obedeció. Abraham obedeció cuando fue a sacrificar a Isaac. El otro, Moisés, obedeció cuando fue ante Faraón a decirle. No, hermano, orar es obediencia. Orar, porque Él nos manda a orar en todo tiempo. Él nos manda a clamar, nos manda a pedir, nos manda a buscar, nos manda a estar ahí constantes, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Y aquí nos manda a perdonar para que la oración suya surja efecto. Qué lindo, hermano, orar con un corazón limpio. La Biblia dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Claro, ¿cómo vamos a ver a Dios? Hermano, en nuestro caminar usted va a ver la gloria de Dios. No es que se le va a reflejar a Dios aquí, se le va a aparecer, no. Usted va a ver a Dios en su vida reflejado cuando vea las puertas abiertas, cuando ve el cumplimiento de la palabra. Pero es obediente al perdonar. Es importante analizar nuestro caminar, nuestro diario vivir
Y si todavía queda, hermano, algo ahí que está estorbando, porque muchas veces decimos, ya yo perdoné, y ya yo solté, y cuando vemos a aquella persona vuelve nuevamente aquel recuerdo, hermano, y no podemos ir a abrazarlo, no podemos saludarlo, no podemos tener una conversación con esa persona, porque estamos mal delante de Dios, porque estamos llenos de resentimiento, estamos llenos de odio. Nuestra oración, hermano, no sube al cielo. ¿Y cómo vamos a ser obedientes? Menos obedientes vamos a ser a Él. ¡Qué terrible! ¿Cuántos líderes no se hablan, hermano? Hay pastores que se le esconden a otros pastores para no saludarlos. Líderes, hermano, que se le esconden a líderes para no saludarlos. ¡Qué terrible! Pero el cristiano tiene que ser diferente. El Hijo de Dios tiene que ser diferente. Perdonen, dice el Señor, perdonen. Porque si vuestro Padre los perdonó, ustedes tienen que perdonar de igual manera. Y si no perdonáis, dice, a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si yo no perdono a mi hermano, voy a poner el ejemplo que mi hermano Claren, que está aquí conmigo. Si yo tengo un resentimiento contra mi hermano Claren, oiga, y digo, no, es que mi hermano me hizo, y yo no quiero soltarlo, el perdón, por más tiempo que saque para la oración, hermano, de nada me sirve. De nada me sirve. De nada me sirve ser obediente en congregarme, ser obediente con mis diezmos, ser obediente con mis ofrendas, ser obedientes, hermano, honrando a mi esposo, honrando a mi esposa, honrando a mis hijos. De nada me sirve si no soy obediente soltando el perdón al hermano. Aleluya. Qué importante que la obediencia del perdón, hermano. Es importante la oración. Pero la oración va de la mano con el perdón, porque nos suceden muchas cosas. Hoy en día suceden muchas cosas en nuestro diario vivir que vienen a golpear nuestro caminar, para que usted y yo no podamos orar con toda libertad, hermano. ¿Cuántos golpes vienen a nuestra vida? Tal vez vamos manejando y pues, nos tratan mal. Gente que nos ofende, nos damos cuenta que a la persona a la cual usted y yo amábamos, aleluya, como Jesús, nos traicionó. Y es ahí donde usted y yo debemos perdonar, hermano, y soltar. Gloria a Dios. Si Jesús nos enseñó a perdonar, dice que Jesús fue, hermano, y le lavó los pies a Judas también. Le lavó los pies. Venga, Judita, yo necesito lavarle los pies a usted para perdonarlo y soltarlo. Gloria a Dios. No importa quién le haya hecho daño, hermano, es un paso de obediencia perdonar. Pero yo no puedo acceder al paso de la oración, que es obediencia, cuando mi corazón está lleno de resentimiento, está lleno de amargura, está lleno de odio, está lleno de cosas feas, hermano. Qué importante que nuestra vida, hermano, camine reflejando a Cristo en todo momento. Amén. Gloria a Dios. Dice que aquel buen samaritano, aquel hermano sacerdote, no pudieron acercarse a aquel hombre golpeado, herido, porque en el corazón de ellos no había integridad. No había integridad, hermano. Solo el buen samaritano tenía un corazón limpio. El corazón del buen samaritano estaba limpio, hermano. Y dice que él pudo acercarse con toda libertad, ayudar a aquel hombre golpeado, herido. Pero aquellos llenos de orgullo, llenos de, hermano, de religión, no podían acercarse, dice. ¡Qué terrible! Qué prejuicios tenían. Qué importante hacer las cosas bien para Dios. La Biblia relata en el libro de los Hechos, hermano, como Cornelio, cuando el ángel se le aparece a Cornelio, le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido, oigan, han subido delante de Dios. Qué tremendo, hermano, que nuestra oración pueda subir, que no haya nada, hermano, que esté estorbando a nuestra oración, a esa obediencia. Este hombre Cornelio tenía un corazón limpio, y de una vez el ángel le dice, vaya, busque a Pedrito para que Pedrito venga y le predique a su casa. Aleluya. Bien romano, ¿no? Pero, hermano, había un corazón lleno de integridad, de obediencia, y sus oraciones subían hasta el cielo. Yo le pregunto, ¿su oración está subiendo hasta el cielo? Su oración, hermano, está siendo oída. Es que Dios nos oye. Claro, Dios nos oye a todos, porque a Él no se le escapa nada, hermano. Él es omnisciente, omnipresente. Él tiene todas las cualidades, hermano. Él todo lo conoce. Pero cuando habla de que Dios no nos escucha, hermanos, porque hay algo en nuestro corazón que estorba a que la oración sea eficaz. Amén. Qué importante que la obediencia. Ananías está orando, dice la Biblia, Ananías está orando. ¿Y qué pasó con Ananías? Dice, vino el Espíritu Santo, le dijo que se fuera a meter allá
a predicarle al apóstol Pablo que Ponerle las manos. vayan a la calle la derecha, donde un tal llamado Judas, ahí, métase ahí. Judas, no recuerdo el nombre bien, o Justo era, no me acuerdo, la verdad, pero no batear. Y vaya, entonces dice que en la oración él empieza a debatir, a hablar con el Espíritu Santo. Señor, pero si ese hombre, voy a ir yo a imponerle las manos, si ese es el que mete a los cristianos en la cárcel y los mata. Y él por obediencia va donde está el apóstol, donde está Saulo de Tarso, y le impone las manos, hermano, y recibe la vista. Hermano Saulo dice, estaba yo en oración cuando el Espíritu Santo me habló, oiga, y me mandó para que, ¿qué tal que este hombre Ananías hubiera estado en desobediencia? ¿Usted cree que Dios lo hubiera mandado? No, hombres, no lo manda. Dios va a usar vasos limpios, vasos que anden en obediencia, vasos que caminen en el temor, en la sujeción a tu palabra. Y por eso Ananías puede imponerle las manos a Pablo o a Saulo, como quiera llamarlo, para que reciba la vista. ¿Cuánta gente necesita recibir la vista, hermano? Pero Dios está esperando que usted y yo caminemos en obediencia, que estemos en obediencia, en oración, en la búsqueda, en el acercamiento a su presencia. Qué importante que usted y yo como iglesia nos acerquemos a Él. Dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. La iglesia necesita acercamiento, hermano, a Dios. Es a través de la obediencia. Qué lindo que es el llamo. Cuando Dios nos llama, algunos dicen, es que si Dios no me habla, yo no voy a hacer esto y no voy a hacer lo otro. Cuidado, Jonás, porque muchas veces decimos que Dios nos hable, y cuando nos habla, hacemos las de Jonás, ¿verdad? En lugar de ir a predicar a Nínive, nos montamos en el barco y nos vamos para Tarsis. Dice que eso hizo Jonás. Dice que Dios le habla, lo llama, vaya, necesito que vaya a Nínive a predicar, porque esa ciudad no sabe ni distinguir la mano derecha ni la mano izquierda. No conocen nada de Dios. Ellos fueron criados en maldad, en desobediencia. Por eso necesito que usted sea obediente, se monte en el barquito, pague su pasaje y se vaya a Nínive y ahí pregone que dentro de 30 días esa ciudad iba a ser destruida. Pero no dice que Jonás tomó su propia decisión, como muchos hoy en día toman sus propias decisiones y no quieren obedecer a Dios, no quieren perdonar, no quieren orar, no quieren congregarse, no quieren buscar a Dios de todo corazón. Quieren hacer, hermano, lo que a ellos les parezca. Creen que la Biblia es un bufete, hermano, que pueden tomar solamente lo que a ellos les gusta. No, hermano, la Biblia tenemos que tomarla por completa. Hoy en día, para muchos, hermano, el pecado es solamente el adulterio y la fornicación. Para algunos pastores, para algunos líderes, hermano, solo adulterio y fornicación es pecado. Pero hay mentira dentro de la iglesia. Hay odio, hay resentimiento, hay amargura. Pero si la iglesia no ora, el Espíritu Santo no puede sacar, hermano, lo que está escondido en el corazón. Si la persona no ora, hermano, no se pone a cuentas con Dios antes de orar, porque cada persona que conoce de oración sabe que tenemos que ponernos a cuenta siempre antes de orar. Señor, perdóname para que mis oraciones no tengan estorbo. Señor, aquí estoy, renuévame, límpiame, lávame con tu sangre, Dios, ayúdame. Porque yo por sí solo no puedo hacer nada. Pero a través del Espíritu Santo, a través de su misericordia, a través de su amor, somos alcanzados, somos llevados a su gracia, a su misericordia. Qué lindo, hermano, ser obediente. Y Jonás huyó. ¿Cuántos Jonases, hermano, hay hoy en día que están huyendo del llamado? Dios nos llamó, tal vez no lo llamó tal vez a predicar, ir a predicar a Nínive, pero sí lo está llamando a orar. Sí lo está llamando, hermano, a congregarse. Sí lo está llamando, hermano, a que sea obediente a la voz de Dios, a que le dé testimonio a su vecino, a su amigo, a su hermano, a su esposo, a su hijo. A eso lo está llamando el Señor. A ese tipo de obediencia, hermano. Qué duro nos hemos vuelto a veces. Qué duro nos volvemos muchas veces y no queremos entender que la obediencia, hermano, abarca tantas cosas en nuestra vida. La obediencia, hermano, es algo importantísimo en el cristiano. Dijo alguien por ahí, hay dos formas de pecar: haciendo lo malo y dejando de hacer lo bueno. Dice, y dejando de hacer lo bueno. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Es pecado. Se le cuenta por pecado. Y eso es lo que el mayor pecado que hoy tiene la iglesia: dejar de hacer lo agradable, lo honesto, lo justo. Hermano, eso que nos manda la palabra, que usted y yo debemos ser luz en medio de las tinieblas. Hoy en día, hermano, no se distingue quién es luz y quién es tinieblas, porque ha perdido el brillo, ha perdido la luz.
Dice que aquellas 5 vírgenes dijeron: nuestras lámparas se apagan. Y llegaron de las prudentes: véndenos, regálenos del aceite. No, hermanos, es un aceite personal. Es un aceite personal el cual yo no puedo compartir con nadie. Es un aceite personal el cual no se le puede dar a nadie más. Se paga el precio. Es necesario entender que en este tiempo la iglesia necesita ese aceite para alumbrar, para ser obediente. Aquellas vírgenes obedientes, dice, fueron, alistaron sus lámparas y tomaron su vasija llena de aceite. Hermano, hoy muchos tienen esta vasija vacía, no tienen a Dios, no tienen amor por el hermano, no tienen amor por el prójimo, están llenos de egocentrismo, están llenos de idolatría, están llenos de desobediencia. Se les habla de congregar y dicen, hermano, que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Sacan esa cita, no. Cuando la persona dice Jehová es mi pastor y nada me faltará, estoy diciendo Dios es suficiente para mí. Eso significa esa cita. Cuando el salmista decía, hermano, Jehová es mi pastor y nada me faltará, él está diciendo Jehová es suficiente para mí. Él viene a llenar toda nuestra vida, y cuando Él viene a llenar nuestra vida, Él nos va a mover a congregarnos, a orar, a ayunar, a amar al prójimo. Cuando Él es suficiente para nuestra vida, entonces entendemos, hermano, que debemos cumplir la palabra. Pero si Él no es suficiente para nuestra vida, hermano, vamos a hacer lo que nos dé la gana. Aleluya. Amén. Como Jonás hizo lo que le dio la gana, solo que no sabía que le esperaba. Jonás creyó que nada más podía huir de la presencia de Dios en desobediencia. Y no, hermano. ¿De dónde me esconderé? Dijo el salmista, de tu presencia. Si fuera a lo alto, ahí estás tú. Si fuera a lo profundo de la mar, ahí estás tú. ¿A dónde usted y yo nos vamos a esconder de Dios? Es bueno que meditemos en esta tarde y nos hagamos ese examen de conciencia. Examinemos nuestra vida, hermano, la importancia de la obediencia, porque no podemos escondernos de Él. Yo puedo engañarlo a usted y usted me puede engañar a mí, pero a Dios no podemos engañarlo. Necesitamos entender, hermano, que la obediencia y la búsqueda de su presencia es necesaria en nuestra vida. Jonás creyó poder huir y no pudo, hermano, esconderse de Dios. Pero después, cuando estaba dentro del gran pez, dice que ahí oró. Ahí se acordó de la oración y oró. Y oró, y oró, y oró hasta que Dios hizo que el pez fuera, dice, y lo devolviera. Lo devolvió, hermano, a su tierra para que nuevamente se montara en su barquito. Ahora sí vaya a Jope y coja el barco adecuado que va a Nínive. Aleluya. Vaya y monte en el barquito adecuado. Ahí lo devolvió a Nínive. Algunos piensan que fue y lo dejó allá cerca de Nínive. No, hermano, cerca de Nínive no hay aguas. Según los historiadores, según los mapas, dice cerca de Nínive no hay ningún mar. Entonces no pudo dejarlo cerca de Nínive, porque siempre se nos ha vendido la idea de que lo tiró enfrente de Nínive. No, lo devolvió nuevamente al lugar de donde tenía que empezar nuevamente su travesía, porque eso pasa en la vida del creyente. Cuando no quiere obedecer a Dios, tiene que empezar de nuevo, tiene que buscar a Dios de nuevo, tiene que acercarse a Dios de nuevo, tiene que perdonar de nuevo, tiene que ayudar de nuevo, tiene que orar de nuevo, porque esa es la obediencia. Y Jonasito, hermano, lo mandan a que empiece de nuevo. Gloria a Dios. A veces Dios permite situaciones que empecemos de nuevo, como aquí estamos empezando de nuevo. Gloria a Dios. Amén. Y por amor a su nombre, ¿cuántos se gozan todavía? Que no se le vaya el gozo, ahí está. Gloria a Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer, hermano? Porque quiero que usted se pregunte por qué nos cuesta tanto nosotros obedecer. Porque, hermano, dentro de nuestra naturaleza hay una herencia que hemos recibido de nuestros primeros padres, que esta naturaleza siempre se va a rebelar contra Dios. Jesús le dijo a los discípulos: a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esta carne siempre se va a rebelar contra el llamado, contra el propósito, contra la oración, contra el congregarse. Mucha gente hoy quiere, hermano, que lo pastoreen como una pantalla. Hoy en día hay un montón de pastores vagos, hermano, que predican a través de pantallas. Oiga, hacen un videito así como el que estoy haciendo yo, y ellos desde ahí pastorean a las ovejas. No oran por ellos, no los visitan, no los aconsejan, no le dan un abrazo, hermano. Imagínense, la Biblia compara a un pastor, hermano, pastor de ovejas, con un pastor
como yo, que tiene que relacionarse con las personas, que un pastor de ovejas pastoreara sus ovejas por la pantalla, hermano, claro, usted sabe, llega el lobo y se las come a todas. Y con todo el pastor se van a lanzar. Qué importante entender, hermano, la palabra. Pero hoy en día a muchos les gusta que los pastoreen a través de la pantalla, a través de videollamadas, hermano. Muchas iglesias grandes están, o algunos pastores carnales están, hermano, pastoreando a ovejas carnales a través de pantallas nada más. Y eso lo dijo Juan Aguilar, cualquier cosa, no hay problema. Pastores carnales que pastorean a ovejas carnales, que no quieren congregarse, que no quieren ser edificados, que no quieren buscar la presencia de Dios, que no quieren ser obedientes al llamado, que se les ha olvidado la oración, el llamado, el propósito. Solo oran, hermano, cuando tienen problemas, solo piden oración a los demás cuando tienen una necesidad. Ay, ayúdeme a orar, porque tengo este problema. No, Dios te metió en ese problema muchas veces por desobediente, por rebelde al llamado, al propósito, a los planes de Dios. Amén. Hay hombres que se resistieron al llamado. La Biblia dice que cuando llama a Dios a Jeremías y le dice: antes de que te formaras en el vientre te conocí, antes que naciste te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Para Jeremías no fue fácil. Dijo: no, yo soy un niño, yo todavía soy un niño, ¿cómo yo voy a predicar? Y el Señor le dijo: no digas que yo soy niño. No puedes decir, no puedes esconderte del llamado, porque te iré todo lo que tengas que decir, irás donde te mandé. Oiga, Dios hace, hermano, que usted y yo hagamos todo lo que Él nos ha mandado. Y le dice al final: mira que te he puesto en este tiempo como muro fortificado, como columna de hierro. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Gloria a Dios. Hermano, porque así nos ha puesto el Señor a usted y a mí, por cabeza y no por cola. Nos ha llamado con propósito, porque Él tiene planes. Él quiere glorificarte en nuestra vida, pero Él anda buscando gente obediente, hermano. Qué lindo la obediencia. Una vez escuchaba un video donde un hombre, hace algún tiempo, donde un hombre era un empresario muy exitoso y recibía los currículum de las personas, de aquellos que aspiraban a aquel puesto. Y entonces llegaban gente con doctorados, con maestrías, con licenciaturas a aspirar por aquel puesto. Y había algo dentro de este hombre que no le satisfacía, hermano, ninguno de aquellos hombres que llegaban y exponían su currículum. Y entonces dice que al final llegó un hombre que no tenía un currículum muy bueno. Y entonces el hombre le dice: ni me enseñe ese currículum, ni me lo enseñe. Solo dígame qué sabe hacer usted. Dígame qué sabe hacer usted. Y aquel hombre le dijo: yo sé hacer caso. Gloria a Dios, aleluya. Yo sé hacer caso, dijo. Y el hombre le dijo: contratado. Eso es lo que necesito, alguien que haga caso. Yo creo que si todos le hiciéramos caso al Señor, estamos contratados. Eso es lo que Dios anda buscando: gente que sea obediente, que le haga caso, que Dios nos mande orar, que oigamos la voz del Espíritu, vaya y ore. Es tiempo de oración, es tiempo de que usted vaya a orar, hermano. Y aunque estemos cocinando, pagamos un tiempito en la cocina y sacamos el ratico para orar. Estemos lo que estemos haciendo. Si el Espíritu nos manda a interceder, vaya, ore. Si nos manda a hablar la palabra, vaya, hable. Pero necesitamos ser obedientes en este tiempo más que nunca, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo tiempos, hermano, donde la venida de Jesús, hermano, está más pronta. Donde el arrebatamiento de la iglesia, o el rapto, o hermano, o la traslación de la iglesia al cielo, como dice Corintios 15, hermano, que lo corruptible se vestirá de incorrupción y lo mortal se vestirá de inmortalidad, porque hoy en día hasta predican en contra de eso, hermano. Hay un montón de hijos del diablo, hermano, un montón de gente predicando herejías, que Cristo, que es una mentira, que el rapto de la iglesia va a ocurrir. Hermano, porque no leen la palabra, y Dios nos ha mandado a escudriñar las Escrituras. San Juan 5:39 dice: escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Es necesario entender que la iglesia necesita escudriñar, la iglesia necesita clamar, la iglesia necesita buscar, la iglesia necesita despertar, hermano. Y es a través de la obediencia al llamado, a la oración, a la búsqueda de la presencia de Dios, hermano. Es ahí donde la iglesia va a ser despertada y levantada.
Cuando Elí llamó a Samuel, hermano, lo llamó, dice la Biblia que lo llamó 4 veces, oiga. La primera, él fue, la segunda fue, la tercera fue, ya a él, cuando en la cuarta, ya Elí le entendió que no era él, que era Dios que lo estaba llamando. Pero qué tal que Samuel hubiera sido un flojo. No, hombres, que me va a estar levantando ya yo estoy durmiendo. No, hermano, Dios nos está llamando para que usted y yo seamos obedientes, que haya un espíritu de obediencia en nuestra vida. Yo quiero que usted se evalúe en esta tarde. Si usted se evaluara del 1 al 10 su obediencia hacia Dios, poniendo al Espíritu Santo como testigo, porque si no nos damos un 10, ¿verdad? ¿Qué calificación se daría a usted? Yo creo que algunos tendríamos un 1, un 2, un 3, un 4, muchos, hermano, pocos. Pero el religioso y el engañado por el diablo se daría un 10, diciendo, mira, ya yo soy obediente, ay, yo no soy tan malo, ay, no, yo soy buenísimo, yo oro. No, hermano, siempre hay que reconocer que hay una necesidad en nuestra vida. Siempre hay una necesidad en nuestra vida. Y nuestra necesidad siempre es orar, nuestra necesidad siempre es clamar, nuestra necesidad siempre tiene que ser buscar la presencia del Señor, hermano. Se nos olvida la importancia de la obediencia, pero hacia la oración. La iglesia hoy en día es una iglesia que no ora y ha perdido el poder. Una iglesia que perdió el poder, hermano, de Dios. Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice que le dio autoridad y poder a la iglesia, hermano. Y hoy en día no tenemos ese poder porque no oramos, hermano. No clamamos, no buscamos, no pedimos. Porque es en la presencia de Dios que se encuentra ese poder. No se encuentra, hermano, en el Facebook, no se encuentra en el TikTok, no se encuentra en el Instagram, no se encuentra en el Twitter, no se encuentra en ninguno de esos. No, se encuentra en la presencia de Dios. Jeremías dijo, soy niño. Moisés dijo, cuando Dios lo llama, como muchos ponen excusa, ay, es que no sé hablar, yo no hablo bonito. Yo tampoco hablo bonito, hermano, cada rato me enredo, me equivoco, pronuncio mal, pero aquí estoy haciendo la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Porque lo vil del mundo escogió Dios, dice, para avergonzar a los sabios y entendidos, y lo que no es para hacer lo que es. Así la misericordia de Dios con nosotros, pero muchas veces nos resistimos, hermano, al llamado, al propósito, ser obedientes, porque creemos que todo tiene que ser en perfección. Claro, lo mejor es para Dios, pero usted lo hace con un corazón honesto y sincero para Él, hermano, y Dios se agrada, aleluya. Yo me imagino que aquella mujer samaritana no era la más elocuente, hermano, cuando llegó a Samaria y dijo, oiga, me encontré un hombre que me dijo todo lo que yo he hecho, todos los pecados que yo cometí, me los sacó a la luz. No era la mejor hablando, era una mujer que se apartaba, dice la Biblia, porque llegó a la hora, a mediodía llegó al pozo para que no encontrarse con nadie, pero después fue a buscar al mercado, a las plazas, a decirle a la gente, después de que se apartaba, hermano, ese encuentro con Jesús la manda, vaya y tráigame a todos Samaria, le dijo Jesús, y ella obedece. Oiga, qué importante que usted y yo seamos obedientes. Qué importante la obediencia de la iglesia. Dice Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, fue oído a causa de su temor reverente. Él fue oído a causa de ese temor reverente que había él. ¿Será que hay reverencia? ¿Será que hay temor? ¿Será que hay obediencia en nuestra vida para que el clamor nuestro, hermano, llegue hasta el trono de la gracia y pueda alcanzar ese oportuno socorro, como lo dice la palabra? ¿O nuestra vida está lejos de ahí? ¿O estamos lejos de ese llamado? ¿Estamos lejos de ese propósito? ¿Estamos lejos de ese cumplimiento? Porque no somos obedientes. Dice, en la Biblia hay una historia de 2 hijos. Dice que un hombre tenía una viña y dijo a su hijo primero, ve hoy a trabajar en mi viña. Y dice que aquel le dijo, sí voy. Sí, bueno, no fue. Pero al final, no fue. Y fue el otro hijo y le dijo, no voy a ir. Pero después de arrepentido, fue. Hermano,
Si algo necesita Dios en este tiempo, si algo necesita Dios en nuestra vida, si algo necesita el Espíritu Santo en este tiempo encontrar en nuestra vida, es obediencia, hermano. Amén. Si algo necesita, mi amado amigo y hermano que me escucha, hermano, es obediencia. Dios demanda obediencia en nuestra vida. Hay algo importante que el Espíritu Santo me pone en el corazón en este momento. Algo que se nos ha olvidado, que es el amor al prójimo. El amor. Porque dice la Biblia, todo pasará, las lenguas, la profecía cesará. Un día esta Biblia pasará también. Pero dice que cuando estemos en el cielo no pasará. Amén. Llegará un día que se cumplirá toda esta palabra. Pero, hermano, ¿pero por qué dice eso? Si dice la Biblia que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No, hermano, cuando estemos allá en el cielo, ya esta palabra ya se habrá cumplido. Ya se habrá cumplido esta palabra. Amén. Entonces allá vamos a tener la presencia de Dios. Ya no, esta profecía ya se habrán cumplido, y no vamos a ir a buscar la Biblia. Usted y yo allá en el cielo no vamos a tener Biblia. A eso me refiero. Amén. Allí vamos a estar en la presencia de Dios. Allí vamos a oír la voz de Dios. Pero es a través de la obediencia. Es a través de la búsqueda de la presencia. Es a través de acercarnos a Dios. Es a través de Él, hermano. En obediencia, en obediencia. Sin obediencia no vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Sin obediencia, hermano. Y dice, este es el relato que le hablaba del hijo que dijo, sí, papá, yo voy a ir a trabajar a su viña. Pero después dice, No fue. se le metió un espíritu de pereza y no fue. ¿Cuántas Desobediencia. veces? ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios? Desobediencia. Desobediencia, hermano Claren. Oiga, ¿cuántas veces le hemos dicho a Dios, hermano? ¿Cuántas veces? Sí, Señor, este año te voy a buscar. Sí, Señor, esta semana voy a ayunar. Sí, Señor, este día voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Señor, este año, ahora sí te voy a servir. Hermano, uno se encuentra gente que dice que le va a servir a Dios. Un día, un pastor me decía, de un tiempo que yo me aparté del Señor, dice, y veía que en una moto tenía un rótulo que decía, Cristo viene. Dice, y esa palabra se me metió en la mente, dice, y eso hizo que yo me reconciliara con el Señor. Pues yo estoy esperando que otra vez le aparezca la moto a ese hermano, porque se apartó ahora, está apartado, gloria de Dios. Ahora está en desobediencia, hermano. En todo tiempo, hermano, necesitamos estar bien delante de Dios, que el amor fluya en nuestra vida. Que el amor, hermano, dice que aquel hijo que dijo no, después arrepentido fue. Si tal vez usted y yo, hermano, un día le dijimos no a Dios. Señor, no te voy a servir. Señor, no puedo orar. Señor, no puedo ayudar. Señor, no. Y le hemos dicho a Dios muchas veces, Señor, yo no leo la Biblia. Señor, no. Le hemos dicho muchas veces a Dios, no. Pero Dios quiere que a partir de hoy usted y yo le digamos, Señor, aquí estoy. Soy barro en tus manos. Yo quiero ser ese barro en tus manos, Señor, para que tú me formes, para que tú me enseñes, para que tú me capacites, para que tu gloria me visite. Eso necesitamos como iglesia. Hoy en día, hermano, usted y yo, caminar en obediencia. Caminar en obediencia. Hoy en día la iglesia ha perdido la obediencia. Hoy en día la iglesia ha perdido el temor a Dios y por eso no le interesa obedecer a Dios. Lamentablemente muchas iglesias se han desviado del propósito. Por eso hay que cuidarse, hermano. Tantas falsas doctrinas, testigos de Jehová, mormones, adventistas, hermano, falsas doctrinas. Hay que tener mucho cuidado con los solo Jesús que se disfrazan, hermano, de gente que habla de Cristo. ¿Y cuántos cristianos terminan enredados en esas sectas religiosas de los solo Jesús, hermano? Ya no creen en el Padre. Hoy en día se ha levantado una nueva moda, hermano, donde dicen que ya no solamente la Trinidad de Dios existe, sino que hay otro Dios más arriba todavía, después de la deidad de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero son herejías, hermano, diabólicas que la Biblia no respalda. Pero eso viene a engañar a aquellos desobedientes. Dice, como no escucharon a la verdad, eso dice la palabra, como no quisieron escuchar la verdad, viene un espíritu de mentira, un espíritu de engaño y los seduce, hermano, porque no obedecieron, no fueron obedientes a estar orando para que Dios los fortaleciera, no fueron obedientes en congregarse, hermano, le ponían oído más al vecino que a la palabra de Dios.
que a su pastor, que a su líder, hermano. Porque hoy en día hay muchas personas que le hacen más caso al panadero, a la crítica del pulpero, antes que a la palabra. Qué importante que usted y yo podamos entender que la obediencia es orar en todo tiempo. La obediencia es clamar a Dios. La obediencia es buscar a Dios. La obediencia, hermanos, es congregarse. Amén. Qué importante la obediencia. ¿Está siendo obediente? Yo te pregunto. Es tiempo de que usted analice su vida en esta tarde. Ya casi estamos finalizando este programa. Quedan unos pocos minutos, pero yo quisiera que usted en esta tarde medite en su caminar, en su diario vivir, que usted mismo se haga un autoexamen, que usted mismo se autoanalice si realmente está haciendo bien las cosas delante de Dios, porque, hermano, uno puede engañarse a sí mismo y decir, mira, yo sí estoy haciendo las cosas bien, pero no, hermano. El Espíritu Santo no miente. El Espíritu Santo no te va a mentir. Él sabe si has dicho una mentira. Él te va a decir si tienes malos pensamientos, si andas viendo lo que no tienes que ver, si estás hablando lo que no tienes que hablar. El Espíritu Santo te va a convencer de pecado, justicia y juicio. Amén. Y en esta tarde Él nos hace ver la importancia de pesar nuestra vida. Cuando usted y yo participamos de la cena del Señor, la Biblia dice en Corintios, cada uno pésese a sí mismo y como así el pan y yo así la copa. Hermano, en todo tiempo tenemos que estarnos pesando para ver si realmente usted y yo andamos en integridad delante de Dios, si realmente caminamos de íntegros delante de Dios, para que nada estorbe el llamado, para que nada estorbe al propósito, para que nada estorbe, para que si Cristo viene, hermano, hoy yo no me quede. Una persona llena de resentimiento, una persona que no ora, es una persona que está fría espiritualmente. El otro día predicamos de la iglesia muerta, una iglesia que ya se había muerto, y Dios le escribe, hermano, porque estaba muerta. También le escribe una iglesia que estaba, hermano, fría, que estaba tibia y fría. Y le dijo que a los tibios los vomitaría de su boca. ¿Cuántos cristianos tibios, cuántos cristianos fríos nos encontramos hoy en día en la calle? ¿Cuántos cristianos que se les olvidó el propósito de Dios? Ya no oran, ya no ayunan, ya no se congregan, ya no hacen nada para Dios, hermano. La importancia. Y ya para ir finalizando, ¿cuántos cristianos se les olvida que solo hay un Padre y un Padre Celestial? ¿Cuánta falsa? Hay una falsa doctrina donde dicen que tienen que llamarle papá y mamá al pastor, que es el papá y la mamá. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Amén. Ahí el ministerio papal lo tiene solamente la Iglesia Católica. Y ellos quieren implantar ese ministerio, esa doctrina de horror del papá y la mamá dentro de la iglesia. No hay un ministerio que diga que ese es mi papá y ese es mi mamá en la Biblia. La Biblia habla de 5 ministerios. Y ahí no encuentro yo que diga ahí, ay, ese es su papá, ese es su mamá. No, evangelistas, pastores, maestros, profetas, apóstoles. Y no habla de papá y mamá ahí, hermano, para edificación del cuerpo de Cristo. Pero hoy en día mucha gente ha sacado esa falsa doctrina y es donde la iglesia debe cuidarse de ese tipo de falsa doctrina que Satanás levanta para destruir el propósito de Dios en la iglesia. Ya para ir concluyendo, hermano, usted camina en obediencia, usted camina en el temor, está haciendo lo agradable delante de Dios usted, porque Dios lo está llamando a ser obediente. Dios lo está llamando a que usted busque a Dios en todo tiempo, que usted se acerque a Dios. Acercaos a mí, dice, y yo me acercaré a vosotros. Bendecimos a los hermanos que han estado conectados en esta tarde con nosotros. Bendecimos cada familia, cada hermano. Y ojalá que usted pueda compartir, hermano, comparta esta predicación con su amigo, con su hermano. Comparta este enlace, comparta el enlace. Está abierto para todo público esta predicación, no solamente los amigos. Así que comparta esta predicación, hermano, con alguien que necesite escuchar una palabra. Y vamos a hacer una oración ya para finalizar. Ya son las 3 de la tarde, tengo aquí en mano en este reloj, las 3 de la tarde. Vamos a orar para quedar despedidos. Padre, en el nombre de Jesús, presento a mi hermano que ha estado con nosotros en esta tarde. Bendigo su vida. Mira aquellos que van a escuchar este mensaje también en diferido, Señor.
o a través de otros videos, Señor, cuando lo compartan, bendigo su vida, su hogar, su familia, que esta palabra no vuelva vacía, sino que produzca el propósito para el cual fue enviado. Si alguno tiene alguna necesidad, si alguno está enfermo, si alguno está pasando alguna circunstancia, que el poder de la unción sea sobre él, sobre ella, para sanar, para libertar, para restaurar, para cambiar. Bendigo a mi hermano en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios me les bendiga, hermanos, y muchas gracias por su compañía. Bendiciones a todos. Les bendigo en el nombre de Jesús. Bendiciones.